¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir con una claridad y confianza inquebrantables, mientras que otras luchan en la oscuridad de la duda y el miedo? ¿Por qué algunos logran superar los mayores desafíos de la vida con determinación y fe, mientras que otros se sienten perdidos en un mar de incertidumbre? Y si te dijera que la diferencia entre ellos no es la suerte ni las circunstancias, sino el poder de dos dones divinos que Dios ha puesto a nuestro alcance, la fe y la sabiduría. Estas dos fuerzas pueden transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste, guiándote hacia el propósito que el Señor tiene para ti. Hoy descubrirás cómo la Biblia revela el camino para activar estos dones en tu vida. Aprenderás cómo la fe puede abrir puertas que parecían cerradas y cómo la sabiduría te permite tomar decisiones alineadas con el plan de Dios. Pero hay un secreto que pocos conocen. No basta con tener fe ni con acumular conocimiento. La clave está en saber cómo usarlas juntas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu fe es fuerte, pero no sabes cómo aplicarla en las situaciones difíciles? ¿O cuántas veces has tenido conocimiento de la palabra, pero sin la fe suficiente para creer en sus promesas? Dios nos enseña que la fe sin sabiduría puede llevarnos a decisiones impulsivas, y la sabiduría sin fe puede hacer que confiemos más en nuestra lógica que en el poder de Dios. En los próximos minutos exploraremos cómo estos dos pilares pueden cambiar tu vida. Veremos ejemplos bíblicos, historias inspiradoras y enseñanzas que te darán las respuestas que has estado buscando. Si alguna vez te has sentido confundido sobre qué camino tomar, si has orado pidiendo dirección sin obtener claridad, este mensaje es para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase «Dios me guía con fe y sabiduría». Esto será un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual y con el poder de la palabra en tu vida. Además, dale me gusta al video para que más personas puedan encontrar este mensaje y recibir la luz de Dios en su camino. También quiero que formes parte de esta comunidad de fe. Muchas personas no tienen una iglesia cercana y estos videos son su única fuente de alimento espiritual. Suscribirte a este canal es una forma de apoyarlos y de fortalecer tu propia relación con Dios. Ahora, escucha con atención, porque en los últimos minutos de este video te revelaré una clave poderosa para que puedas desbloquear bendiciones en tu vida. No te lo pierdas, porque esta puede ser la respuesta a tus oraciones. La fe que mueve montañas y la sabiduría que construye caminos, cuando Jesús dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría». Mateo 17:20. No estaba usando una metáfora vacía. Estaba revelando una verdad poderosa. La fe auténtica tiene el poder de cambiar realidades. Pero aquí está el problema. Muchos creen que la fe consiste solo en creer, en cerrar los ojos y esperar milagros. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la fe necesita ser guiada por la sabiduría para alcanzar su máximo potencial. Imagina un hombre que tiene una semilla en su mano. Sabe que esa semilla tiene el poder de convertirse en un árbol frondoso. Pero si no sabe dónde plantarla, si no conoce la tierra adecuada, si no entiende cómo regarla, la semilla se desperdiciará. Así es la fe sin sabiduría. Es un poder inmenso, pero si no sabes cómo aplicarlo, es como tener una espada sin filo en medio de la batalla. La Biblia nos da un ejemplo claro en la historia de Salomón. Dios le dijo en un sueño, «Pídelo el que quieras que te dé». Primera Reyes 3:5. Salomón podría haber pedido riquezas, poder o larga vida, pero en su humildad pidió sabiduría. Y Dios, complacido con su petición, no solo le dio sabiduría, sino también riqueza y honor.
Aquí vemos un principio clave. Cuando buscas primero la sabiduría divina, la fe se fortalece y las bendiciones llegan a tu vida. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has pedido con fe algo a Dios, pero no has recibido respuesta? Tal vez no era falta de fe, sino falta de sabiduría para entender el tiempo y la voluntad de Dios. Muchas personas oran pidiendo una solución inmediata a sus problemas, pero sin el discernimiento para interpretar las señales que Dios ya les está dando. Mira lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí hay otra clave poderosa. Así como la fe se alimenta de la palabra, la sabiduría se obtiene al pedirla con humildad. La combinación de estos dos dones permite que tomemos decisiones guiadas por Dios, que no solo nos bendicen a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Piensa en la historia de José. Tenía fe en los sueños que Dios le dio, pero si no hubiera usado sabiduría en cada etapa de su vida, nunca habría llegado a ser el gobernador de Egipto. Sus hermanos lo traicionaron, fue vendido como esclavo, fue encarcelado injustamente, pero en cada situación usó la sabiduría que Dios le daba para actuar de la mejor manera. Su fe lo mantenía firme, pero su sabiduría lo hacía avanzar. Ahora pregúntate, ¿estás usando tu fe sin sabiduría? ¿O estás pidiendo sabiduría sin activar tu fe? Dios quiere que tengas ambas, porque solo así podrás ver milagros en tu vida y caminar en la dirección correcta. En el próximo capítulo, descubriremos un principio bíblico que te mostrará cómo activar la fe con sabiduría para recibir las promesas de Dios. No te lo pierdas, porque este puede ser el momento en el que todo cambie para ti. ¿Cómo activar la fe con sabiduría para recibir las promesas de Dios? La Biblia está llena de promesas divinas: bendición, prosperidad, sanidad, restauración. Pero si esas promesas existen, ¿por qué tantas personas no logran experimentarlas en sus vidas? ¿Por qué algunos oran con fervor, pero siguen sintiéndose atrapados en sus problemas? La respuesta está en la combinación de la fe y la sabiduría. Dios nos ha dado un plan para recibir sus promesas, pero muchos solo usan la mitad de la ecuación. Algunos tienen fe, pero no buscan la sabiduría para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Otros buscan sabiduría humana, pero sin la fe para creer en lo imposible. Y aquí está el secreto que cambiará tu vida. Cuando la fe y la sabiduría trabajan juntas, las promesas de Dios se cumplen en tu vida de manera sobrenatural. El principio del sembrador. Fe y sabiduría en acción. Jesús nos dejó una parábola que revela cómo la fe y la sabiduría deben trabajar en armonía. En Mateo 13:3-9, Él habló del sembrador que esparció semillas en diferentes terrenos. Algunas cayeron en el camino y fueron devoradas por las aves. Otras cayeron en tierra rocosa y brotaron rápido, pero sin raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos y fueron ahogadas. Pero las que cayeron en buena tierra dieron fruto al 100%. Aquí hay una enseñanza profunda. La semilla representa la fe, pero la tierra representa la sabiduría. Si tienes fe, pero la siembras en un corazón lleno de dudas, preocupaciones o en un ambiente incorrecto, esa fe no crecerá. Pero si la plantas en tierra fértil, regada con la sabiduría de Dios, entonces dará frutos abundantes. Piensa en esto. Muchos oran pidiendo prosperidad, pero siguen tomando decisiones económicas sin sabiduría. Otros oran por restauración en su hogar, pero no buscan la dirección de Dios para cambiar su actitud. La fe es la semilla, pero la sabiduría es el conocimiento práctico que permite que esa semilla crezca.
el ejemplo de Noé, obediencia con fe y sabiduría. Mira la historia de Noé. Dios le dio una promesa. Un diluvio vendría, pero él y su familia serían salvados. Noé tuvo fe en la palabra de Dios, pero también usó sabiduría para construir el arca con precisión, siguiendo cada indicación del Señor. Si solo hubiera tenido fe, pero sin la sabiduría para actuar correctamente, habría perecido en las aguas. Aquí hay una clave para tu vida. La fe te da la visión, pero la sabiduría te da la estrategia. Dios quiere que creas en sus promesas, pero también que te prepares para recibirlas. Muchos oran por oportunidades, pero no se preparan para cuando lleguen. Muchos piden bendiciones, pero no organizan sus vidas para manejarlas correctamente. Dios quiere derramar bendiciones sobre ti, pero necesitas estar listo para recibirlas. Si quieres más ingresos, administra bien lo que ya tienes. Si quieres restauración en tu familia, empieza a aplicar principios bíblicos en tu hogar. Si deseas sanidad, cuida tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida hoy? Dios quiere que tomes una decisión. Deja de actuar solo con fe sin sabiduría, o solo con sabiduría sin fe. Decide combinar estos dos principios divinos para transformar tu vida. Tómate un momento y reflexiona. ¿En qué área de tu vida necesitas equilibrar la fe con la sabiduría? ¿Has estado orando sin actuar? ¿Has estado tratando de resolverlo todo solo, sin confiar en Dios? En el próximo capítulo hablaremos de un error común que impide que la fe y la sabiduría funcionen juntas y cómo evitarlo para que las promesas de Dios se hagan realidad en tu vida. No te lo pierdas, porque esta enseñanza puede ser la clave para el milagro que has estado esperando. El error que impide que la fe y la sabiduría trabajen juntas a lo largo de la historia. Muchas personas han experimentado el poder de la fe y la sabiduría en sus vidas, pero también hay quienes, a pesar de creer en Dios y buscar su guía, no logran ver resultados. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué impide que las promesas de Dios se manifiesten en la vida de quienes oran y buscan su dirección? El problema no es la falta de fe ni la falta de conocimiento. Es un error sutil que muchos cometen sin darse cuenta: la desconexión entre creer y actuar. Muchos cristianos dicen confiar en Dios, pero en el fondo siguen tomando decisiones basadas en el miedo, la duda o la lógica humana. Otros tienen conocimiento bíblico y saben lo que deben hacer, pero no lo ponen en práctica porque temen los sacrificios que implica. Esta desconexión entre la fe y la acción es lo que impide que la sabiduría divina opere en sus vidas. Ejemplo bíblico: Pedro caminando sobre las aguas. Un ejemplo claro de este error lo vemos en la historia de Pedro cuando caminó sobre las aguas. En Mateo 14, 28, 31, Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le respondió: Ven. Pedro tuvo fe y por un momento esa fe lo sostuvo sobre el agua. Pero cuando sintió el viento fuerte y vio las olas, su lógica humana entró en juego. Comenzó a dudar, desconectó su fe de su acción y empezó a hundirse. Aquí hay una lección importante. Pedro no se hundió porque Jesús lo abandonó, sino porque dejó que la duda interrumpiera la conexión entre su fe y su obediencia. Así sucede con muchos creyentes hoy. Confían en Dios, pero cuando enfrentan dificultades empiezan a dudar, se enfocan en los problemas y dejan de actuar con base en su fe. La trampa de la lógica humana sin Dios. Otro error común es confiar solo en la sabiduría humana sin depender de Dios. La Biblia advierte en Proverbios 3, 5, 6: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas.
Muchas personas intentan resolver todo por sí mismas, basándose solo en lo que parece lógico o conveniente. Pero sin la dirección de Dios, la sabiduría humana es limitada y puede llevar a decisiones erróneas. Piensa en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero cuando la espera se hizo larga, en lugar de confiar en el tiempo de Dios, tomaron una decisión basada en la lógica humana. Sara ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Esta decisión trajo muchas complicaciones y conflictos que pudieron haberse evitado si hubieran esperado en la sabiduría de Dios. ¿Cómo evitar este error en tu vida si sientes que has estado atrapado en esta desconexión entre la fe y la acción? Hoy es el momento de hacer un cambio. Aquí hay 3 pasos clave para lograrlo. Ora antes de tomar decisiones. Antes de hacer cualquier movimiento importante en tu vida, busca la dirección de Dios. No te apoyes solo en lo que parece lógico, sino en lo que Dios dice en su palabra. Actúa con fe, pero con sabiduría. La fe sin acción es estéril. Si crees que Dios va a proveer, empieza a administrar bien lo que ya tienes. Si crees que Dios restaurará tu familia, comienza a cambiar tu actitud. La fe mueve montañas, pero la sabiduría te dice por dónde caminar. No te dejes llevar por las emociones del momento. Pedro se hundió porque dejó que el miedo dominara su mente. No tomes decisiones impulsivas por miedo o desesperación. Espera en Dios y sigue su dirección con confianza. En el próximo capítulo, hablaremos de una estrategia poderosa para alinear tu fe con la sabiduría de Dios y ver resultados reales en tu vida. No te lo pierdas, porque esta enseñanza puede transformar por completo tu relación con Dios y la manera en que tomas decisiones. Ahora, quiero que hagas algo muy importante. Comenta, Señor, guíame con fe y sabiduría como una declaración de confianza, creyendo que Dios está obrando en tu vida y mostrándote el camino correcto. Da el me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan esta enseñanza para tomar mejores decisiones en su vida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a aplicar la sabiduría divina en cada aspecto de tu vida. La estrategia para alinear tu fe con la sabiduría de Dios y ver resultados reales. Ahora que hemos identificado el error que impide que la fe y la sabiduría trabajen juntas, es momento de descubrir cómo puedes alinear estos 2 principios en tu vida para comenzar a ver resultados reales. Dios no quiere que vivas en la incertidumbre ni en la frustración. Él te ha dado todas las herramientas necesarias para que camines en victoria. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de estar usando la fe y la sabiduría correctamente? La respuesta está en la estrategia que Jesús enseñó en su ministerio y que muchos cristianos aún no han aprendido a aplicar. Hoy descubrirás cómo puedes vivir una vida de propósito siguiendo este modelo divino. El modelo de Jesús. Fe con acción guiada por la sabiduría. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos que nunca actuó impulsivamente. Siempre estuvo en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Cada milagro que realizó, cada enseñanza que dio, cada decisión que tomó, fue un reflejo de su fe en el Padre combinada con la sabiduría divina. Un ejemplo claro es cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Mateo 14, 13, 21. Sus discípulos vieron la multitud y dijeron: despídelos para que vayan a comprar comida, porque en su lógica humana no había forma de alimentar a tanta gente. Pero Jesús, con fe y sabiduría, tomó una acción diferente. Primero, confió en Dios. No se preocupó por la falta de recursos, sino que dio gracias al Padre. Segundo, organizó a la gente. No permitió el caos. Dividió a la multitud en grupos. Tercero, actuó en fe.
bendijo los panes y los peces y comenzó a repartir. Aquí está la clave. Jesús no solo tuvo fe, sino que usó la sabiduría para organizar la situación antes de que el milagro ocurriera. Muchas veces esperamos que Dios haga un milagro en nuestra vida sin haber preparado el terreno con sabiduría. Los 3 pilares para alinear tu fe con la sabiduría de Dios. Dios quiere que experimentes su poder en todas las áreas de tu vida, pero para ello necesitas aplicar estos 3 pilares. Oración con propósito. No basta con orar de manera genérica. Jesús nos enseñó a orar con propósito y precisión. Cuando ores, no solo pidas lo que deseas, sino también pídele a Dios la sabiduría para manejarlo cuando lo recibas. Acción guiada por la palabra. Fe sin acción es fe muerta. Santiago 2:17. Si crees en las promesas de Dios, tu vida debe reflejarlo. Cada decisión que tomes debe estar alineada con la enseñanza bíblica, paciencia y discernimiento. Muchas personas renuncian a su bendición porque no saben esperar. La fe y la sabiduría te ayudan a entender los tiempos de Dios y a no desesperarte cuando la respuesta parece tardar. Ejemplo bíblico: Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén. Un ejemplo poderoso de cómo alinear la fe con la sabiduría es la historia de Nehemías. Cuando escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos, tuvo fe en que Dios le permitiría restaurarlos. Pero no solo oró y esperó un milagro. Primero, buscó la dirección de Dios en oración. Segundo, hizo un plan estratégico. Tercero, actuó con prudencia, organizando el trabajo y protegiendo a su pueblo. Gracias a esta combinación de fe y sabiduría, logró reconstruir los muros en solo 52 días, algo humanamente imposible. Este es un modelo que podemos aplicar en nuestra propia vida. Orar, planificar y actuar en el tiempo de Dios. Aplicando esta estrategia en tu vida hoy, si quieres comenzar a ver resultados reales, hoy es el momento de alinear tu fe con la sabiduría de Dios. Reflexiona en estas preguntas. ¿Estoy orando con propósito o solo pido lo que deseo sin pensar en el plan de Dios? ¿Estoy tomando decisiones alineadas con la Biblia o sigo confiando en mi propio entendimiento? ¿Tengo la paciencia y el discernimiento para esperar en el tiempo de Dios? En el próximo capítulo hablaremos sobre los obstáculos que intentarán desviar tu fe y cómo vencerlos con la sabiduría de Dios. Esta enseñanza es clave para que nada te detenga en el camino que el Señor ha trazado para ti. Los obstáculos que intentan desviar tu fe y cómo vencerlos con la sabiduría de Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos que cada vez que Dios quería llevar a alguien a una nueva dimensión de fe y bendición, aparecían obstáculos. No hay crecimiento sin prueba ni victoria sin batalla. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos, al enfrentar estos obstáculos, permiten que su fe se debilite y toman decisiones fuera de la sabiduría de Dios. Hoy vamos a desenmascarar los mayores enemigos de la fe y la sabiduría. Si logras identificarlos en tu vida y los enfrentas con las armas correctas, podrás avanzar sin que nada te detenga en el camino que Dios ha preparado para ti. La duda. El veneno de la fe, el primer gran obstáculo, es la duda. Cuando la duda entra en la mente, la fe comienza a debilitarse. Santiago 1:6 lo explica claramente. El que duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. La duda aparece cuando permitimos que la lógica humana contradiga la palabra de Dios. Pedro experimentó esto cuando caminó sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, su fe lo sostenía. Pero cuando miró el viento y las olas, su mente comenzó a cuestionar lo que estaba sucediendo y empezó a hundirse. La clave para vencer la duda es llenar tu mente con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más alimentas tu espíritu con la verdad divina, menos espacio hay para la duda.
T. El miedo. La trampa del enemigo. El miedo es otro enemigo poderoso. Muchas personas no avanzan en su propósito porque tienen miedo de fracasar, miedo de lo que dirán los demás o miedo de lo desconocido. Pero 2 Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira la historia de los espías que Moisés envió a la tierra prometida. 10 de ellos regresaron con miedo y dijeron que era imposible conquistar la tierra porque los enemigos eran gigantes. Solo 2, Josué y Caleb, vieron la situación con ojos de fe y declararon que con Dios podían vencer. Dios ya había prometido la tierra a su pueblo, pero el miedo impidió que muchos entraran en la bendición. No dejes que el miedo te robe lo que Dios ha preparado para ti. La clave para vencer el miedo es recordar las promesas de Dios y actuar con valentía. La impaciencia. La enemiga de la sabiduría. Uno de los errores más comunes es la impaciencia. Muchas veces queremos que Dios actúe de inmediato y cuando la respuesta tarda, tomamos decisiones apresuradas sin la dirección divina. El rey Saúl es un ejemplo de esto. En 1 Samuel 13, Dios le ordenó esperar a Samuel para ofrecer el sacrificio, pero como el profeta tardaba en llegar, Saúl, impaciente, decidió actuar por su cuenta. Como resultado, perdió el favor de Dios y su reinado fue afectado. La sabiduría nos enseña a esperar en Dios. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Cuando aprendes a confiar en el tiempo de Dios, te libras de errores que pueden traer consecuencias negativas a tu vida. 4. Las malas influencias, consejos sin dirección divina. No todas las personas que te rodean están alineadas con la voluntad de Dios. A veces, las voces que escuchamos pueden desviarnos del camino correcto. Un claro ejemplo de esto es Roboam, el hijo de Salomón. Cuando se convirtió en rey, tuvo que tomar una decisión: seguir el consejo de los ancianos sabios o escuchar a sus amigos inexpertos. Eligió la segunda opción y como resultado, su reino se dividió. Primera Reyes 12:6-19. Si quieres caminar en fe y sabiduría, necesitas rodearte de personas que te impulsen hacia Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pregúntate, ¿las personas que te rodean te acercan a Dios o te alejan de Él? Si quieres avanzar en tu vida espiritual, elige bien a quien escuchas. 5. La comodidad, el estancamiento disfrazado. Muchos cristianos no avanzan porque han caído en la trampa de la comodidad espiritual. Se conforman con lo que tienen y dejan de buscar más de Dios. Mira la historia de los discípulos antes del Pentecostés. Después de la resurrección de Jesús, podrían haberse quedado en Jerusalén sin hacer nada, pero en lugar de eso, buscaron más del Espíritu Santo. Oraron, se prepararon y cuando llegó el Espíritu Santo, recibieron poder para transformar el mundo. Dios quiere que sigas creciendo. Filipenses 3:13-14 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Nunca te conformes con lo que has alcanzado. Busca más de Dios cada día. ¿Cómo vencer estos obstáculos y avanzar con fe y sabiduría para superar estos enemigos? Es fundamental aplicar estos principios en tu vida. Llena tu mente con la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Memoriza versículos, medita en ellos y declara las promesas de Dios en tu vida. Actúa con valentía. No permitas que el miedo te detenga. Toma decisiones con fe, sabiendo que Dios está contigo. Espera en Dios. No tomes decisiones apresuradas. Aprende a confiar en los tiempos de Dios. Rodéate de personas que te edifiquen.
Busca consejeros sabios y amistades que te impulsen a crecer espiritualmente. Nunca te conformes. Siempre hay más en Dios. Crece, aprende, busca más de su presencia. Preparándonos para lo que viene en el próximo capítulo, hablaremos de cómo usar la fe y la sabiduría para tomar decisiones importantes en la vida. Descubrirás un principio bíblico que te dará claridad y te ayudará a no cometer errores que puedan afectar tu destino. Este próximo capítulo puede ser el punto de inflexión que has estado esperando. No te lo pierdas. Cómo usar la fe y la sabiduría para tomar decisiones importantes en la vida. Cada día enfrentamos decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. Algunas parecen pequeñas, pero tienen grandes consecuencias. Otras son tan trascendentales que nos llenan de incertidumbre y temor. ¿Cómo podemos asegurarnos de tomar siempre la decisión correcta? La respuesta está en la combinación de la fe y la sabiduría. Muchas personas toman decisiones basadas solo en sus emociones o en su lógica, sin consultar a Dios. Otras simplemente oran, pero no buscan dirección ni analizan las opciones con discernimiento. La clave para vivir conforme al propósito de Dios es aprender a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Hoy descubrirás principios bíblicos que te ayudarán a decidir con claridad y seguridad, evitando errores que puedan afectar tu vida espiritual, emocional y material. 1. Busca la dirección de Dios en todo momento. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos da una clave fundamental. No confíes solo en tu lógica humana, sino en la dirección de Dios. Muchas veces, lo que parece correcto a nuestros ojos puede no ser lo mejor para nuestro futuro. Un ejemplo claro es la historia de Josué y los gabaonitas en Josué 9. Cuando los gabaonitas llegaron con ropas viejas y comida mohosa, fingiendo ser viajeros de tierras lejanas, Josué y los líderes de Israel tomaron la decisión sin consultar a Dios. Se dejaron guiar por lo que vieron, sin buscar la sabiduría del Señor, y terminaron cayendo en el engaño. Aquí aprendemos que antes de tomar una decisión, necesitamos buscar a Dios en oración y pedirle discernimiento. Examina las opciones con sabiduría. Dios nos ha dado una mente para analizar y discernir. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de tomar una decisión, hazte estas preguntas. ¿Esta opción está alineada con la palabra de Dios? ¿Traerá paz a mi corazón o me llenará de ansiedad? ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Cómo afectará mi vida y la de los demás en el futuro? Cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 1 Samuel 24, todo parecía indicar que era la voluntad de Dios. Sus hombres le dijeron que ese era el momento perfecto para vengarse, pero David, con sabiduría, analizó la situación y entendió que no debía tomar justicia por su propia mano. No todo lo que parece correcto es la voluntad de Dios. La sabiduría nos ayuda a ver más allá de lo inmediato y a entender el propósito divino. 3. No tomes decisiones basadas en el miedo o la presión. Uno de los errores más comunes es tomar decisiones bajo presión o por miedo. Cuando estamos desesperados, podemos cometer errores graves. Abraham y Sara cayeron en este error cuando decidieron ayudar a Dios con la promesa de un hijo. En lugar de esperar el tiempo de Dios, Sara le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Esa decisión, tomada sin sabiduría, trajo conflicto y dolor a su familia.
Si te sientes presionado a tomar una decisión rápida, detente y busca a Dios primero. Filipenses 4, 6, 7 nos dice que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La paz de Dios será la confirmación de que estás tomando la decisión correcta. Rodéate de consejeros sabios. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. A veces, Dios usa a personas con más experiencia y madurez espiritual para guiarnos. No tomes decisiones importantes sin buscar consejo en personas de fe y sabiduría. Un ejemplo de esto lo vemos en Moisés. En Éxodo 18, su suegro Jetro le aconsejó delegar responsabilidades en líderes capacitados, en lugar de tratar de hacer todo solo. Moisés escuchó el consejo y su carga fue aligerada. Dios puede hablar a través de otros para confirmarte la decisión correcta. Confirma con la paz de Dios. Colosenses 3:15 nos dice: que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando una decisión es de Dios, traerá paz, incluso si es difícil. Si sientes ansiedad, confusión o dudas constantes, es posible que no sea la mejor opción. Hay momentos en los que Dios cierra puertas porque no es el tiempo correcto o porque tiene algo mejor. No fuerces lo que no fluye con paz. Aplicando estos principios en tu vida, si estás enfrentando una decisión importante, sigue estos pasos. Ora y busca la dirección de Dios antes de decidir. Examina las opciones con sabiduría usando principios bíblicos. No te dejes llevar por la presión o el miedo. Busca consejeros sabios que te ayuden a discernir. Confirma con la paz de Dios en tu corazón. Dios quiere que tomes decisiones que te lleven a su propósito, no que te desvíen de él. Si aprendes a equilibrar la fe y la sabiduría, evitarás errores y caminarás con seguridad en el plan de Dios para tu vida. Lo que viene a continuación, en el próximo capítulo, hablaremos sobre cómo superar el arrepentimiento por decisiones equivocadas y cómo Dios puede redimir tu camino, aunque hayas cometido errores en el pasado. Si alguna vez has sentido que tomaste una mala decisión y te preguntas si hay una segunda oportunidad, esta enseñanza te traerá esperanza. No te lo pierdas. Cómo superar el arrepentimiento por decisiones equivocadas y permitir que Dios redima tu camino. A todos nos ha pasado. Hemos tomado decisiones sin pensar, hemos actuado sin sabiduría y con el tiempo hemos sentido el peso del arrepentimiento. Tal vez tomaste una decisión financiera equivocada, elegiste mal a las personas en las que confiaste o incluso te alejaste del propósito de Dios en algún momento. Pero aquí hay una verdad que cambiará tu vida. Dios es experto en redimir caminos rotos y transformar errores en testimonios de su gloria. Hoy descubrirás cómo superar el arrepentimiento, restaurar lo que parece perdido y caminar con una nueva perspectiva de fe y sabiduría. Dios no te define por tus errores. Uno de los mayores engaños del enemigo es hacerte creer que tu pasado te define. Pero mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no te ve como la persona de tus errores pasados. Él te ve como alguien con potencial, alguien a quien puede usar para grandes propósitos. Mira a Moisés. Antes de ser el líder de Israel, cometió un error fatal. Mató a un egipcio y huyó al desierto. Éxodo 2:11-15. Podría haber pensado que su destino estaba sellado, que Dios ya no tenía un propósito para él. Pero Dios lo llamó de nuevo y lo usó para liberar a su pueblo. Si Dios pudo restaurar la vida de Moisés, también puede restaurar la tuya. El arrepentimiento verdadero trae restauración. Cuando tomamos decisiones equivocadas, la culpa y el arrepentimiento
pueden consumirnos. Pero la diferencia entre una vida estancada y una vida restaurada está en cómo respondemos al arrepentimiento. Mira la diferencia entre Pedro y Judas. Ambos fallaron. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y permitió que Dios lo restaurara. Terminó siendo un pilar fundamental en la iglesia. Judas traicionó a Jesús, pero en lugar de buscar la misericordia de Dios, permitió que la culpa lo destruyera. El arrepentimiento genuino no significa hundirse en la culpa, sino regresar a Dios y permitirle transformar nuestra vida. Primera Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no está esperando para condenarte, sino para sanarte y darte una nueva oportunidad. Dios usa incluso tus errores para cumplir su propósito. Uno de los ejemplos más asombrosos de esto es la historia de José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, pasó años en la cárcel por una injusticia y parecía que su vida estaba marcada por el sufrimiento. Pero cuando finalmente Dios lo llevó a ser gobernador de Egipto, José les dijo a sus hermanos en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que parecía un error, Dios lo usó para cumplir su plan. Si has cometido errores, no pienses que tu vida terminó. Dios puede usar incluso tus fracasos para llevarte al propósito que tiene para ti. Pasos para sanar y avanzar después de una mala decisión. Si sientes que una decisión equivocada ha afectado tu vida, sigue estos pasos. Reconócelo delante de Dios. No escondas tu error. Habla con Dios con sinceridad y pídele dirección. Perdónate a ti mismo. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes decidir caminar en fe a partir de hoy. Aprende la lección. Dios quiere que aprendas de tus errores, no que vivas atado a ellos. Pregunta: ¿qué puedo aprender de esta situación? Busca restauración si es necesario. Si tu decisión afectó a otras personas, busca restaurar relaciones y actuar con integridad. Confía en que Dios redimirá tu camino. Si sigues sus principios, Él puede transformar cualquier error en una bendición. 5. Dios te está llamando a un nuevo comienzo. La historia de la Biblia está llena de personas que fallaron, pero Dios las usó para su gloria. No importa cuál haya sido tu error, Dios tiene un nuevo comienzo para ti. En el próximo capítulo hablaremos de cómo fortalecer tu fe y sabiduría cada día para evitar errores futuros y caminar en el propósito de Dios. Esta enseñanza es crucial para que no vuelvas a caer en los mismos patrones y aprendas a vivir con seguridad en el Señor. No te lo pierdas. ¿Cómo fortalecer tu fe y sabiduría cada día para evitar errores futuros y caminar en el propósito de Dios? Ahora que hemos aprendido cómo Dios puede redimir nuestros errores y darnos un nuevo comienzo, es fundamental saber cómo fortalecer nuestra fe y sabiduría para no volver a caer en los mismos patrones del pasado. La vida cristiana es un camino de crecimiento constante. No basta con aprender una lección una vez. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios día tras día. Pero, ¿cómo podemos hacerlo de manera práctica? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra fe y sabiduría sigan creciendo y nos mantengan en el camino correcto? Hoy descubrirás 5 principios esenciales para que puedas desarrollar una fe firme y una sabiduría divina en cada área de tu vida. 1. Alimenta tu fe diariamente con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que simplemente tenemos o no tenemos. Es como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente.
Y la mejor forma de hacerlo es sumergiéndonos en la palabra de Dios cada día. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta siempre fue la Escritura. En Mateo 4:4, Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si quieres fortalecer tu fe, necesitas hacer de la Biblia tu alimento diario. No es suficiente leerla ocasionalmente o solo cuando tienes problemas. Haz un hábito de estudiar la palabra y memorizar versículos clave que fortalezcan tu espíritu. 2. Aplica la sabiduría de Dios en tus decisiones diarias. Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La sabiduría no es solo conocimiento, es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios en nuestra vida. Muchos cristianos conocen la Biblia, pero no aplican sus enseñanzas en sus decisiones diarias. Jesús nos enseñó en Mateo 7:24-27 que el sabio es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. Es como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron las tormentas, su casa no cayó. Si quieres evitar errores futuros, cada decisión que tomes debe estar basada en principios bíblicos. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto honra a Dios? ¿Estoy tomando esta decisión por miedo o por fe? ¿Estoy aplicando la sabiduría de la palabra o mi propia lógica? Cuanto más tomes decisiones alineadas con Dios, más fortalecerás tu sabiduría. 3. Mantén una vida de oración constante. Filipenses 4:6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración no es solo pedir cosas a Dios, es nuestra conexión directa con Él. Muchas veces los errores en la vida ocurren porque dejamos de orar y tomamos decisiones sin consultar a Dios. Mira la vida de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, siempre se apartaba para orar antes de tomar decisiones importantes. En Lucas 6:12-13, Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Si Jesús dependía de la oración para tomar decisiones, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Haz de la oración un hábito diario. No solo ores cuando tengas problemas, mantén una conversación constante con Dios. Pídele dirección antes de actuar y verás cómo su sabiduría guía cada paso de tu vida. 4. Rodéate de personas que fortalezcan tu fe y sabiduría. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra fe y sabiduría. Si te rodeas de personas que no tienen una relación con Dios, poco a poco comenzarás a adoptar su manera de pensar. Por eso, es fundamental que busques amistades y mentores que te ayuden a crecer espiritualmente. Asiste a una comunidad de fe, participa en grupos de estudio bíblico y aprende de personas que han caminado más tiempo con Dios. Cuando te rodeas de creyentes maduros, su fe y sabiduría te inspiran a crecer. Sé constante en tu caminar con Dios. Uno de los mayores errores que muchos cristianos cometen es vivir una fe inconstante. A veces están llenos de fuego por Dios y otras veces se alejan y dejan que las preocupaciones del mundo los absorban. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si quieres evitar errores futuros, necesitas permanecer firme en tu fe cada día, no solo en los momentos de crisis. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. No descuides tu tiempo con Dios. Así como alimentas tu cuerpo cada día, alimenta tu espíritu con la oración y la palabra. No permitas que las distracciones del mundo te aparten. Mantén tu enfoque en el propósito de Dios, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Sigue creciendo en tu conocimiento de la Biblia.
Cuanto más conoces la palabra, más sabiduría tendrás para tomar decisiones. Aplicando estos principios en tu vida para fortalecer tu fe y sabiduría todos los días. Lee la palabra de Dios diariamente y memoriza versículos clave. Toma decisiones alineadas con los principios bíblicos. Ora constantemente y busca la dirección de Dios antes de actuar. Rodéate de personas que te ayuden a crecer espiritualmente. Sé constante en tu relación con Dios, sin importar las circunstancias. Si sigues estos pasos, evitarás muchos errores y caminarás con seguridad en el propósito de Dios. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho sobre ti. Mientras que muchos comienzan su camino en la fe y en la búsqueda de sabiduría, solo unos pocos perseveran hasta el final. Y tú eres uno de ellos. Hoy no solo has recibido palabras inspiradoras, sino que has sido equipado con herramientas espirituales para transformar tu vida. Ahora entiendes que la fe y la sabiduría no son opuestos, sino aliados que trabajan juntos para llevarte al propósito de Dios. No fue casualidad que llegaras hasta este punto. Dios ha hablado a tu vida a lo largo de este mensaje, y si has sentido su presencia, es porque Él tiene algo especial para ti. Pero quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué harás con lo que has aprendido hoy? ¿Eres parte de los elegidos que buscan más de Dios? La mayoría de las personas no llegan hasta aquí. La mayoría se distrae, se rinde o cree que ya sabe suficiente. Pero tú no. Tú has demostrado que eres de aquellos que buscan más, que desean crecer, que no se conforman con una fe superficial. Por eso, quiero que dejes un comentario con la frase: mi fe y sabiduría me llevan a la victoria. Esta será una señal de que eres uno de los elegidos, alguien que no solo escucha la palabra, sino que la pone en práctica. Escribir esta frase es un acto de compromiso con Dios y contigo mismo. ¿Por qué es tan importante compartir este mensaje? Piensa en cuántas personas están viviendo en la confusión, tomando decisiones sin sabiduría, orando sin fe, o simplemente sintiéndose perdidas. Ahora imagina que este video llega a alguien que está a punto de rendirse, alguien que necesita una palabra de esperanza. Si este mensaje ha impactado tu vida, no lo guardes solo para ti, compártelo con alguien más. Jesús nos enseñó que somos luz en este mundo, y compartir esta enseñanza puede ser la diferencia en la vida de otra persona. Piensa en esto. ¿Cuántas personas se han perdido una bendición porque alguien decidió quedarse callado? No seas tú quien guarda para sí mismo lo que Dios te ha dado. Suscribirte es más que un simple botón, es un pacto de crecimiento. Ahora quiero hablarte directamente. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero preguntarte, ¿qué estás esperando? Este canal no es solo un lugar de contenido, es una comunidad de personas que buscan a Dios con todo su corazón. Es un refugio para aquellos que quieren crecer en su fe y aprender a vivir bajo la sabiduría divina. Si ya estás suscrito, te felicito porque has tomado la decisión correcta. Estás invirtiendo en tu crecimiento espiritual y asegurándote de no perderte ningún mensaje que pueda cambiar tu vida. Pero si aún no lo has hecho, quiero decirte algo con amor. No dejes que la indecisión te robe la oportunidad de recibir más de Dios. Hazlo ahora mismo. Suscribirte es un acto de fe, es decirle a Dios: Señor, quiero aprender más de ti cada día. Y no solo eso, sino que al suscribirte, ayudas a que este mensaje siga llegando a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, un momento de conexión con Dios. Antes de cerrar este video, quiero pedirte algo especial. No te vayas todavía. Tómate unos minutos en silencio, cierra los ojos y deja que la presencia de Dios inunde tu corazón. Agradece por lo que has aprendido hoy. Pídele que te guíe en las decisiones que tienes por delante.
Dedícale este momento solo a Él. Recuerda, Dios te ha hablado hoy, pero la verdadera transformación comienza cuando decides actuar. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que la fe y la sabiduría te acompañen siempre.